Florencia, primero te pido, sé que es un tema amplio, si nos podés dar dos o tres, digamos, características o ejes centrales de tu exposición recién en el panel central. Bueno, nosotros estudiamos en particular América Latina, la región de América Latina, que es una región que tiene un problema de industrialización trunca, o sea que significa que tiene varias necesidades de industrializarse y esto ha generado un estancamiento económico y una fuerte desigualdad social. Entonces, pensar con la mesa de hoy, pensar cuáles son las políticas que debemos hacer para superar los obstáculos que tenemos y para mejorar la vida de la población de América Latina y de Argentina en particular. Entonces, lo primero es reconocer cuáles son esos obstáculos, ese diagnóstico. Y entre los diagnósticos es que somos una región muy vulnerable a lo que sucede en la situación externa. Y hoy la situación externa realmente tenemos frente a un panorama muy complicado por lo que ha sido la pandemia y la guerra de Ucrania. Entonces, bueno, la idea es debatir cuál es la política. Acá el Estado obviamente tiene un rol central para, reconociendo esos obstáculos, utilizar las capacidades que tiene para superarlos. ¿Cuáles serían esas capacidades que nosotros podemos desarrollar para superar estos obstáculos? ¿Alguna medida o alguna política que se pueda llegar a desarrollar? Sí, yo soy macroeconomista, entonces desde la mirada macro, lo primero que tenemos que saber es que está la política fiscal. O sea, la política fiscal es clave, el aumento del gasto, porque es lo que genera el crecimiento de la producción y obviamente orientado a las necesidades, ya sea sociales como las necesidades productivas, ¿no? Y también tenemos que pensar un plan productivo, pero para que esto se pueda sostener en el tiempo, que es central, porque si las políticas no se sostienen, no funcionan, también pensar la política monetaria, con esta mirada a la situación internacional y esta mirada a la necesidad de obtener dólares, financiamiento externo. Y esto implica, bueno, un manejo de la política monetaria que tiene sus problemas, porque implica un aumento de la tasa de interés para que pueda financiarse y sostener esa política para que esos capitales que por sí son volátiles puedan sostenerse en el tiempo. La Argentina en los últimos 50 años tiene un común denominador con una inflación muy alta, y en este momento muy alta, en un 100% anual prácticamente. ¿Cuál sería la receta, visto desde afuera, para que Argentina salga de este flagelo? Primero, ver las causas. O sea, Argentina, hoy la inflación está acechando a todo el mundo, obviamente no a los niveles que tiene Argentina, y acá tenemos particularmente por una situación de aumento de costos internacionales. Ahora, la particularidad de Argentina, que por esto que comentaba anteriormente, es un país que tiene mucha vulnerabilidad externa, que quiere decir que estamos todo el tiempo devaluando. Y esa devaluación implica un aumento de costos todo el tiempo, o sea, porque como nosotros necesitamos de bienes de capital y de insumos que son importados, cada vez que devaluamos aumenta esos costos. Entonces eso, nuestro impulso, o sea, ahora como tenemos los costos de la guerra, los costos por causa de las devaluaciones son constantes y eso alimenta la inflación. En un contexto donde Argentina es una sociedad, afortunadamente, con mucha capacidad de los trabajadores por recuperar el salario real. Entonces esos procesos inflacionarios que afectan el salario real tienen como respuesta para empezar, una clase trabajadora que intenta recuperar su salario, entonces que hace que se sostenga ese proceso inflacionario y muchas otras cosas más. Por ejemplo, cuando ya esa inflación se vuelve sostenida, también los empresarios empiezan a planear y a pensar sus inversiones esperando una tasa alta. Entonces, entonces están las paritarias, los trabajadores tratando de recuperar su salario, que además también incorporan que esto va a seguir, entonces tratar de pedir más salario, los capitalistas haciendo lo mismo, y una economía donde todo se empieza a interiorizar esa inflación alta. Entonces, eso nos hace que este proceso sea muy difícil de bajar. ¿Qué papel juega el Banco Central en esta política, macropolítica? Y el Banco Central tiene el rol fundamental y nada fácil de la política cambiaria, controlar la política cambiaria, de evitar
cuidar las reservas, pensar políticas, lo que le corresponde al Banco Central para aumentar esas reservas y tratar de estabilizar un precio clave en la economía, que es el precio del dólar, que es el tipo de cambio. Pero eso es lo que no se cumple. Eso es lo que es difícil de hacer por estas cuestiones que estamos discutiendo, sobre todo en esta situación particular, donde no hay liquidez internacional, donde como Estados Unidos está subiendo la tasa de interés, esos flujos financieros que necesitamos están yendo a Estados Unidos y están dejando secos, digamos, a los países emergentes. Entonces, eso va a ser más costoso. Y nosotros hoy tenemos que cargar con las herramientas que tenemos, que es, por ejemplo, lo que comentaba la doctora Braga, el aumento de la tasa de interés, y además nos cuesta porque tenemos la historia que de evaluaciones constantes, todo eso se incorpora, entonces tenemos que aumentar mucho la tasa de interés y generar expectativas de estabilidad, lo cual, bueno, eso se está volviendo complicado en un contexto donde no tenemos reservas. ¿Y el control de la emisión, qué papel juega en esto, la emisión de papel moneda? Ninguno. Hay un mito que ninguna persona seria, economista, hoy sostiene que la cantidad de dinero en la economía la sostiene el Banco Central. O sea, los presidentes de bancos centrales de Estados Unidos más ortodoxos no dirían que el Banco Central determina la cantidad de dinero. El dinero es endógeno y la emisión es una parte de esa cantidad de dinero. Puede pasar, eso quiere decir que puede pasar que el Estado emita y que la cantidad de dinero baje. O sea, es una cuestión que está muy metido ya vieja y caduca esa idea de que es el Estado el que con la emisión genera inflación, pero bueno, desde la teoría hay muchas cuestiones para discutir ahí, no, o sea, es flojo, digamos, de todos lados. Pasa que tiene un poder ideológico muy fuerte, porque con eso están diciendo, bueno, entonces hay que bajar el gasto, hay que achicar el Estado. Entonces se sigue sosteniendo esa idea, que es la emisión que genera inflación, que la verdad es muy difícil de sostener. A veces yo veo en la tele que muestran gráficos, ¿no? Dice, bueno, sube la emisión y sube la inflación, pero en realidad la causalidad es inversa. Como hay mucha inflación, el Estado tiene que pagar más salario, tiene que pagar más luz de los alquileres, o sea, entonces tiene que gastar más y emitir más, pero entonces es siempre muy importante en economía la causalidad. Pero eso es algo muy arraigado, el tema de la emisión, pero bueno, no se sostiene demasiado como la argumentación para decir qué es eso.